Cuando Jesús entra en Jerusalén a lomos de un asno, se dirige al templo para purificarlo. Entró en el templo y volteó la mesa de los cambistas y dijo estas poderosas palabras: mi casa será llamada casa de oración. Jesús había ido al templo para purificarlo, que no es otra cosa que remover y restaurar. Los hombres sacaron la oración de la casa de Dios y pusieron mesas para comprar, vender y ganar dinero. Al sacar la oración de allí, dependían de lo que el dinero puede comprar en lugar de lo que Dios puede hacer. Esto ocurrió casi al final de la vida pública de Jesús. Lucas 19, Marcos 11 y Mateo 21 así lo certifican. Pero en el Evangelio de Juan se relata otra intervención de Jesús, y esta no ocurre al final de la vida pública de Jesús, sino al principio de su ministerio. En Juan capítulo 2, versos del 13 al 17. En este caso no denunció la corrupción del templo. Es a partir de aquí que es lanzado el Señor a su ministerio terrenal. Tenemos 2 limpiezas del templo con 3 años de diferencia. ¿Por qué tenemos la purificación del templo al comienzo y al final del ministerio de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque la basura siempre trata de volver al templo. Pasaron 3 años desde que los echaste la primera vez para que volvieran a aparecer. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y la similitud es esta, que la basura siempre trata de volver a tu vida y de quedarse. Vamos a ver qué nos dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versos del 19 al 20. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Las cosas en nosotros que Jesús ha expulsado con su poder siempre van a tratar de regresar porque han estado demasiado tiempo allí. Cuando Satanás parece haber admitido la derrota, no penséis que la batalla ha terminado. Su huida debe fortalecer nuestra fe, pero no hacernos bajar la guardia. El arrepentimiento es el arma para poder luchar contra los cambistas de dinero que esperan y quieren entrar y reemplazar lo que Dios ha establecido en el corazón de sus hijos. Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo hace un trabajo que es el de expulsar y remover los muebles viejos en esa vieja naturaleza, para que el Espíritu Santo pueda ir sembrando otro tipo de frutos. La limpieza del templo debe ser un acto regular, y este es el mensaje de hoy. El problema de la iglesia hoy está en el concepto erróneo de que podemos agregar a Cristo a nuestras vidas, como un cambio de creencia sin un cambio de comportamiento. No podemos agregar a Cristo a una vida que necesita una reforma, una reconstrucción. Es decir, Señor, ven y hazte cargo de cada área de mi vida y haz lo que sea necesario. La libertad no proviene de la asistencia, ni de un servicio, ni de multitud de actividades. Sin arrepentimiento empezaremos a apoyar estilos de vida que no son bíblicos, porque no podemos sumar a Jesús a nuestra vida sin restar el pecado. Arrepentirse no es otra cosa que declarar a Jesús Señor sobre todas las áreas de nuestra vida. Significa que te dirigías en una dirección y el cambio fue tan profundo que ahora te diriges en la dirección opuesta. El arrepentimiento fue el primer sermón de Jesús y el último sermón de Jesús. El primero lo encontramos en Mateo 4:17 y el último sermón
no está en los evangelios, sino en la revelación del Señor a Juan en Apocalipsis 3:19, que dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Oye esto, hermano, si Jesús hubiese predicado los mismos mensajes de amenaza que hoy escuchamos, que algunos predican, Él nunca hubiera sido crucificado. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento, como no es lo mismo reconocer tus faltas que cambiar tus caminos. El arrepentimiento no es una emoción, no es sentir lástima por tus pecados, es una decisión. Es decir, que te equivocaste en suponer que podrías manejar tu propia vida y ser tu propio Dios. Una niña le explicaba a su hermano: ¿es lamentarse lo suficiente como para detenerse? La emoción dice: no puedo continuar con esto por más tiempo, me afecta, no quiero seguir con esto. Y el arrepentimiento es el paso que lo cambia todo. No solo porque te sientes mal, el cambio está llegando. El arrepentimiento es decirle al Señor: tu mente es mejor que la mía. Es honestidad total con el alma. Es iluminar cada área oscura de nuestras vidas. El arrepentimiento cambia nuestra mente acerca de tres cosas. Primero, el ser. Trata con nuestra autosuficiencia inflada. Jesús es el protagonista de todo, de la acogida, de cada llamada, de cada alabanza, del trabajo con los niños, de la predicación. Segundo, el pecado. Empezamos a ver el pecado como Dios lo ve. No es un vicio o una disfunción, es un crimen, un delito contra Dios. Y tercero, la salvación. Vemos a Jesús como nuestro Salvador, el único camino al cielo, la sanación y la libertad. No lo ves como algo que ganes o merezcas, sino que es pura gracia. En un mundo como el que nos ha tocado vivir, cuando la moralidad cada vez es más pequeña, sin absolutos morales, arrepentirse es muy importante. Todos tienen su verdad y no se puede servir al Señor si cada uno tenemos nuestra propia verdad. Fíjate lo que dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No puedes caminar con Jesús si tu carne te está tirando hacia otro camino. Tu verdad hará que veas el camino de al lado como si fuera el tuyo, pero no estás caminando con él. Estás con un pie en cada sitio. Y el Señor, ya sabes lo que dice, que el que no es frío ni que es caliente, por tanto que es tibio, lo va a vomitar de su boca. Sin arrepentimiento añadimos a Jesús a nuestras formas de ver la vida, porque no has cambiado respecto al pecado. Cuando eres perdonado, también te purificas. La primera carta de Juan, capítulo 1 y verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si se obtiene el perdón sin la limpieza correspondiente, mal asunto. No está completo lo que Dios quiere hacer contigo. La palabra confesión es una palabra importante y significa decir lo mismo. Es estar de acuerdo con Dios. Lo que la primera carta de Juan nos está diciendo es que hay perdón, pero también hay limpieza. Cuando te arrepientes estás diciendo: no solo necesito el perdón de Dios, porque no quiero ir constantemente a arrepentirme por lo mismo, sino necesito que el Señor me limpie de eso para poder ser libre y necesito de su ayuda. Veo mi comportamiento destructivo que afecta a mi matrimonio, a mi vida personal, a mi mente. No solo necesito que me perdones, sino que tú ocupes su lugar, el lugar de esas cosas. Un joven que había robado 2.000 euros se presenta al pastor todo arrepentido
y le dice: creo que no he conocido al Señor y ha ocurrido esto. Quiero que ores por mí, quiero aceptar al Señor como mi Salvador. Y después de orar por él y de entregarse a Cristo, el pastor le dice: ahora acompáñame a la policía y vamos a entregar esa cantidad. Perdón y limpieza. El remordimiento consiste en que hemos sido perdonados pero no limpiados. Los 7 yo he pecado que podemos encontrar en la Escritura. Vamos a ver a 7 personas a lo largo de la Biblia para demostrarnos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Primero, Faraón, Éxodo 9:27. Lo leemos en la Biblia de las Américas. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Parece que todo está bien, que Faraón se va a convertir en cristiano. Pero veamos lo que dice el verso 34. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón tanto él como sus siervos. Se arrepiente hasta que pasa el problema. Ha sido absuelto en el juicio. Te pillaron, pero no te van a despedir. Esto dura en función de que el problema pasa para volver a pecar otra vez. Segundo, Balaam. Números 22:34 nos dice: y Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora, si te desagrada, me volveré. La vida de Balaam estaba a punto de perecer. A esto podemos llamarlo arrepentimiento por muerte. ¿Cuál ha sido el diagnóstico que salió en el análisis de sangre? Estoy sentenciado, por tanto me arrepiento, pero si llegara la absolución, volvería otra vez a pecar, como en el caso que nos ha precedido de Faraón. Tercero, Acán. Josué pregunta a Dios por qué habían perdido la batalla y el Señor le revela que había pecado alguien y había escondido el botín en el pueblo. Acán había cogido oro de Jericó y lo había escondido en su tienda. Acán no confesó, quedó expuesto su pecado. Josué 7:20, que dice: y Acán respondió a Josué: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. A esto lo llamaremos arrepentimiento por exposición. Acán no confesó, quedó expuesto, lo atraparon. Y es muy difícil ver arrepentimiento en alguien que ha sido atrapado. Tu esposa leyó los mensajes de WhatsApp y de repente te arrepientes. ¿Qué hubiera pasado si no te hubiera pillado? Al menos permítenos sospechar. Cuarto, Simei. Este personaje era alguien que arrojaba piedras a David antes que él fuese rey. Y cuando David se convierte en rey, Simei entra en la sala del rey arrepentido, pero solo para poder salvar su vida y sus costumbres. El segundo libro de Samuel, capítulo 19 y verso 20 nos dice: pues yo, tu siervo, Simei, reconozco que he pecado. Por tanto, he aquí que hoy he venido, el primero de toda la casa de José, para descender al encuentro de mi señor el rey. Esto es un arrepentimiento por recompensa. Simei no está hablando con cualquiera, sino con el rey. Sabe cómo el rey la puede gastar. Perdóname, por favor, pero no te divorcies de mí. Te he dado un golpe hoy, me he dejado llevar por mi enfado, pero por favor no me denuncies. Lo admito, pero sin un cambio de mente no hay arrepentimiento. Finalmente, Simei estalla y se rebela para finalmente ser ajusticiado. Quinto, Saúl. Él reconoció frente al profeta Samuel que había pecado. Fíjate qué disparate. El primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 30. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. A este arrepentimiento podíamos llamarlo: sigamos adelante, no pasa nada. Bueno, he cometido un error, pero soy el rey. Sigamos adelante, prometo resarcirme de esto. Más bien, se excusa, pero no hay ni la mínima pizca de arrepentimiento en él. Sexto y séptimo, David y el hijo pródigo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y verso 13, dice así: Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Y en Lucas 15, 18, dice el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. La diferencia entre estos dos y los 5 restantes es que ellos meten a Dios en la ecuación. Ellos reconocen que han pecado contra Dios, el Padre. No se arrepienten para obtener algo o porque no quieren avergonzarse. Tampoco se arrepienten para decir: bueno, vale, sigamos adelante. Reconocen que es contra Dios que han pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, nos dice el tremendo Salmo 51 en su verso 4. Saúl trató de matar a David 4 veces. Lamentó lo que había hecho y él dice a David en el primer libro de Samuel, capítulo 26 y verso 21, he pecado. Pero no dice: he pecado contra ti, Señor. Primero arroja una lanza contra él y David le resta importancia. Un capítulo después, en el primer libro de Samuel, capítulo 19 y verso 10, le arroja otra lanza. La tercera vez que él trata de matar a David, Saúl llora, pero manda 3,000 hombres. La cuarta le dice: he pecado. Pero nunca cambia. Arroja una lanza, arroja una segunda lanza, contrata 3,000 mercenarios para matar a David. Amigos míos, lo que Saúl está haciendo era coquetear con la envidia y con los celos. No coquetees con cosas pecaminosas que te pueden llevar a una esclavitud inimaginable. Saúl pensó que tenía el control sobre los celos y la envidia, y de repente tenía una mano sobre una lanza. Cuando Dios habla y sigues justificando tus actos, algo peligroso sucede. Se llama corazón duro. Te endureces a la voz del Espíritu Santo. Saúl dice las palabras correctas sin un estilo de vida que lo respalde. Demos frutos dignos de arrepentimiento, y esto nace primero en la voluntad. Si siempre estás en discusiones con uno u otro, es porque hay guerra en tu corazón. Si hablas con ira, es porque hay ira en tu corazón. Antes de convertirse al cristianismo, Agustín de Hipona vivió una vida licenciosa y de pecado. Le gustaba mucho ir de prostitutas. Como nos cuenta en su libro Las Confesiones, él disfrutaba tanto de sus pecados que de joven, con referencia al sexo, oraba y decía así: Señor, hazme puro, pero todavía no. Desgraciadamente muchos somos así: hazme puro, pero si me pillan. Hazme puro, Señor, cuando mi familia se arruine. Hazme puro ahora, Señor. Fíjate lo que dice Pablo: porque el arrepentimiento no son lágrimas, no es solo sentirse mal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10 al 11. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Tremendo este texto.
Cuando hay un sincero arrepentimiento, hay tristeza, preocupación, el deseo de disculparse, temor, indignación, vehemencia, celo y el deseo de hacer justicia. Se alejarán de cualquier cosa que los traiga de vuelta al pecado. Existe el deseo de disculparse antes que se ponga el sol. Indignación es un sentimiento de ira santa, un temor renovado por Dios. Vehemencia, defensa de tu fe de una forma apasionada. Celo, una nueva devoción como un renacer por buscar ese primer amor, esa justicia, esa vindicación, rescatarse a todos los que pueda, advirtiéndoles por donde tú has pasado. Cuando hay arrepentimiento, ocurre todo esto como un fruto primario. 4 veces advierte Dios en 2 capítulos de la carta a los hebreos a los cristianos sobre el corazón duro. En Hebreos 3 y 4, fíjate, Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:13 nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahora Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Y Hebreos 4:7, otra vez determina un cierto día diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Habéis visto cómo he levantado la voz en el hoy, porque es la palabra clave para Dios. Hoy, la palabra que el enemigo le encanta utilizar es mañana. Quiero contaros algo que dijo Spurgeon. Si estuvieras enfermo, ¿pedirías a un médico que viniera mañana? Si tu casa estuviera en llamas, ¿gritarías fuego mañana? Si te roban en la calle de camino a casa, ¿gritarías alto al ladrón mañana? Claro que no. Pero el hombre es ingenuo en las cosas que conciernen a su alma, a menos que el amor divino le enseñe a contar sus días. Él continuará jactándose del mañana hasta que su alma sea destruida por ellos. El camino al infierno, continúa Spurgeon, se pavimenta de buenas intenciones. Perezosos, levanten esas piedras y arrójenselas al diablo que los está arruinando. Los engaña en destrucción mañana, mañana, mañana. Y por desgracia el mañana nunca llega. No está en ningún calendario, excepto en el de los necios. Fíjate lo que ocurrió con Faraón cuando la plaga de las ranas. El Señor estaba dispuesto a quitarlas esa misma noche y Él dice, no lo hagas hoy, hazlo mañana, con ese olor a podredumbre, a charca, a muerte. Tremendo, ¿verdad? El Señor, querido amigo, no solo quiere perdonarte, también quiere limpiarte. Un cambio radical en tu vida, una obra poderosa. Si sientes hoy convicción, ahora agradece a Dios. Hoy es un día para ser liberado. Perdóname de este pecado que me ha tenido sometido durante tanto tiempo. Quiero ser libre. Quiero acceder a esas promesas tuyas de vida eterna. Señor, rompe las cadenas que nos están atando. Crea en mí un corazón limpio y purifícame. Crea en mí un corazón limpio para adorarte. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. De ti depende no solamente el perdón, sino la liberación de eso que tanto tiempo te ha estado atando.
Que el Señor te guarde y te bendiga. Amén y amén.